Bienvenidos a nuestro estudio de este día. Hoy corresponde estudiar y meditar. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, sediento a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. Este comentario lo leemos en El conflicto de los siglos, página 491 de la escritora Elena de White. Mientras la cruz del Calvario proclamaba el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado mucho tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14 lo dice. Encontramos varias preguntas para poder dialogar. Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir para empezar? Cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? ¿Qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? ¿Por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? Para responder estas preguntas necesitamos leer 1 de Pedro 1:12, Apocalipsis 5:13 y 16, versículo 7. Lucifer, el ángel caído, y el concepto de libre albedrío son temas profundos y teológicos que han sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. Permíteme explorar algunas perspectivas sobre estas cuestiones. El libre albedrío y la creación de Lucifer, por ejemplo. Dios creó a los ángeles con la capacidad de elegir, incluido a Lucifer. El libre albedrío es fundamental para la relación genuina y el amor. Sin la posibilidad de elección, no hay autenticidad en el amor o la obediencia. Dios no quería que los seres creados fueran meros autómatas. Quería una relación basada en amor voluntario y devoción sincera. Por lo tanto, dio a los ángeles, incluido a Lucifer, la libertad de elegir. Segundo, la rebelión de Lucifer. Lucifer, originalmente un ángel hermoso y poderoso, se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseo de igualarse a Dios. Su elección de rebelión fue un acto libre de albedrío. Dios no aniquiló a Lucifer inmediatamente porque respeta la libertad de elección. La aniquilación inmediata habría invalidado el propósito del libre albedrío y la relación genuina. ¿Cuál sería la reacción del universo no caído? Si Dios hubiera aniquilado a Lucifer de inmediato, el universo no caído podría haber experimentado confusión, miedo o incluso dudas sobre la justicia divina. La paciencia de Dios, al permitir que Lucifer continúe existiendo, permite que el universo observe las consecuencias de la rebelión y la elección errónea. Esto refuerza la comprensión de la justicia y la misericordia divinas. Otro ejemplo es el interés del universo en el plan de salvación. Las escrituras mencionan que los ángeles observan y están interesados en el plan de salvación. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:12 habla de los ángeles deseando comprender la gracia que se nos ha dado. Apocalipsis 5:13 describe a todas las criaturas alabando a Dios y al Cordero. Apocalipsis 16:7 enfatiza la justicia de Dios en sus juicios. El interés del universo en el plan de salvación resalta la importancia de la redención y la reconciliación. En resumen, Dios permitió la elección de Lucifer
para preservar el libre albedrío y demostrar su justicia y misericordia. El interés del universo en el plan de salvación subraya la magnitud de la obra redentora y la importancia de la relación con Dios. Otras preguntas muy interesantes son las siguientes. ¿Qué razón o razones se te ocurren para la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue solo para revelar el carácter de Dios? ¿Fue para pagar el precio del rescate por el pecado? En caso afirmativo, ¿a quién se pagó el rescate? Compartimos algunos razonamientos bíblicos. La muerte de Jesús en la cruz es un tema central en la teología cristiana y tiene múltiples dimensiones. Permíteme explorar algunas razones bíblicas detrás de este evento trascendental. Número 1. Para acercarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 nos dice: Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarte a Dios. Su muerte tenía el propósito de acercarnos a Dios. Antes de la muerte de Jesús estábamos alejados de Dios debido al pecado. Su sacrificio nos reconcilió con el Padre y nos permitió acercarnos a Él. Como sacrificio expiatorio, también Romanos 3:25 habla de Jesús como propiciación por su sangre. Su muerte extinguió la ira de Dios contra nuestra injusticia. Jesús pagó el precio de nuestra redención al dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos 10:45. Él llevó nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Primera de Pedro 2:24. En tercer lugar, es para cumplir las Escrituras. Primera de Corintios 15:3 enfatiza que la muerte de Jesús fue de acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Cumplió los sacrificios del Antiguo Pacto. Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53:5. Herido por nuestras transgresiones, lo describe el profeta Isaías. Tercero, el rescate por el pecado. Jesús pagó el precio del rescate por nuestros pecados. Su muerte fue necesaria para liberarnos del poder del pecado. Mateo 20:28 dice: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuarto, encontramos la fe y el perdón. La redención se obtiene a través de la fe en Jesús. La fe es fundamental para alcanzar la salvación y la reconciliación con Dios. Las buenas obras son una respuesta a la fe, no la base de la redención. En resumen, la muerte de Jesús en la cruz revela el amor divino, paga el precio del rescate por el pecado y nos acerca a Dios. Si quieres más información sobre el estudio de esta semana, puedes consultar en los escritos de la señora Elena White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, y La rebelión de Satanás es muy antigua, tomo 4, página 1164. Primeros escritos, El amor de Dios por su pueblo, página 39 y 40. Que Dios nos ayude a comprender y a poner en práctica el mensaje de su palabra.